Hola, Dios te bendiga, soy Edwin Almonte, bienvenido a este quinto episodio de Hechos del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 5 registra que en Jerusalén moraban judíos de todas las naciones de la tierra bajo el cielo. Esto, sin lugar a dudas, es una gran exageración que tiene un nombre. Esto se llama hipérbole, es un recurso literario para dar a conocer una verdad central, llevándolo a una manera superlativa de exageración para que pueda ser entendible. Por ejemplo, en los tiempos del rey Salomón se decía que el oro era lo más preciado y que la plata era estimada como las piedras, dando a entender que solamente el oro tenía gran valor. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, Jesús habla en torno a los fariseos y dice que ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Esta es una exageración para dar a conocer una verdad central que se quería dar en ese momento. De todos modos, año tras año, los judíos de diferentes partes de la tierra asistían a Jerusalén para adorar en esta festividad de Pentecostés. En el siguiente gráfico vamos a ver los 15 lugares específicos que registra Hechos en relación a las personas que visitaban a Jerusalén en ese momento. Podemos ver las 15 naciones de diferentes partes que fueron a adorar aquel día en Pentecostés. Y de ahí habían judíos que vivían en esa zona. Por ejemplo, podemos ver que habían personas de Partia, de donde venían los partos. Número 2, de Media, donde estaban los medos, los elamitas, en el número 3, que provenían de Elán. Asimismo de Mesopotamia, número 4. Número 5, venían de Judea. Número 6, de Capadocia. Número 7, del Ponto. Número 8, de Asia. Número 9, de Frigia. Número 10, de Panfilia. Número 11, de Egipto. Número 12, de Libia. Número 13, de Roma. Número 14, de Creta. Y número 15, de Arabia. De todas estas zonas iban a Jerusalén para adorar en la fiesta de Pentecostés. Antes de Pentecostés, Pedro no fue un testigo fiel, a pesar de que él conoció al Señor y viajó con él durante más de 3 años. Pedro no pudo hablar de Cristo. Negó conocer al Señor porque él carecía de poder. Rehusó testificar de Cristo a unos pocos hombres y aún a una sola mujer. Vamos a ver algunos puntos para poder conocer un poco más de este quinto episodio de Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a ver puntos especiales. Por ejemplo, Pedro explicó lo que sucedió en Pentecostés según Hechos 2:14 al 21. El Espíritu Santo había descendido. Esto era lo que Joel había profetizado. Su profecía cubrió un largo periodo de tiempo. Los postreros días empiezan con la primera venida de Cristo y terminarán con su segunda venida. Joel enfatizó que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Dios prometió que no tendría favoritismo por ninguno al derramar sus bendiciones. Observe las siguientes 5 áreas en las cuales Dios dijo que trataría a todos por igual y sin preferencias. Primero, Dios prometió que no favorecería a una nación más que a otra. Él dijo que derramaría su espíritu en toda carne o persona. Segundo, Dios prometió que no favorecería más a hombres que a mujeres. Dijo que derramaría su espíritu sobre siervos y siervas. Recuerde que dentro de los 120 habían mujeres que hablaron en lenguas, muchas mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces,
En el día de hoy nosotros no podemos hacer acepción entre hombres y mujeres en cuanto al llamado al evangelio, a ministrar la palabra de Dios. Hay muchas denominaciones religiosas que tienen ciertos dogmas, ciertos principios, donde prohíben a la mujer ministrar desde el púlpito, desde el altar. ¿Y cómo podemos nosotros prohibir a una mujer que fue llena del Espíritu Santo, que Dios la llenó para que hable su palabra? ¿Y cómo podemos nosotros tener más autoridad que Dios y restringir a una mujer llena del Espíritu que hable la palabra de Dios? No podemos coartar la voz de Dios. Dios puede usar un niño, Dios puede usar una mujer, Dios puede usar un hombre, un anciano para hablar su palabra, y nosotros no podemos coartar la voz de Dios o a quien Dios quiere usar en un momento determinado. Tercero, Dios prometió que no bendeciría más a los ancianos que a los jóvenes. Él dijo que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. El bautismo en el Espíritu Santo es para toda edad. Muchos niños han sido llenos con el Espíritu Santo a temprana edad, así como gente mayor bautizada en el Espíritu. Cuarto, Dios prometió que no bendeciría más a los pobres que a los ricos. Él prometió derramar su espíritu sobre siervos y siervas. Israel fue una vez una nación de esclavos que Dios liberó de Egipto. También estuvo bajo las leyes de Roma. Pero en Pentecostés, tanto ricos como pobres pasaron a ser siervos o propiedad de Dios. Jesucristo nos compró en el Calvario. En Pentecostés, Él tomó completa posesión de los creyentes. Todas las epístolas se refieren a los creyentes como esclavos. La palabra griega doulos significa esclavo o siervo. Aun los apóstoles y los hermanos de Jesús se llamaban a ellos mismos esclavos o siervos de Jesús, según registra Santiago 1:1 y Judas 1. Como sus esclavos, no debemos reclamar derechos para nosotros. Más bien debemos enfocarnos en servir a nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Quinto, Dios prometió no bendecir más a lo primero que lo último. Él bendice igual a los primeros que oyeron y a los últimos. Hechos 2:19 al 20 se refiere a las señales que tendrán lugar en el final de los días. Pero Hechos 2:21 nos asegura que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Unos años antes del regreso del Señor Jesucristo, las condiciones en la tierra empeorarán, pues la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará, como Jesús dijo en una ocasión y que registra Mateo 24:12. Los últimos días serán terribles, según 2 de Timoteo 3:1 al 5. Pero aún en los peores tiempos, Dios ayudará a los que invoquen su nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, según registra Hechos 2:21. Asimismo, Hechos 2:39 dice que no hay un tiempo límite para recibir el don del Espíritu Santo. Esto es para padres, hijos y para toda generación y toda raza, en todo tiempo y en diferentes generaciones. Otro punto que podemos ver es que Pedro explicó por qué sucedió Pentecostés. Hechos 2:14 al 21 gira en torno del Espíritu Santo, pero Hechos 2:26, 22 al 36 enfoca en Jesucristo. Pedro comunica a la multitud 4 verdades relacionadas con Jesucristo. Primero, Dios autorizó a Jesús por medio de milagros, señales y maravillas. Estas son las 3 palabras que la Biblia usa para calificar los actos sobrenaturales: milagros, señales y maravillas. Segundo, Dios permitió que Jesucristo fuera crucificado por los judíos no creyentes de Jerusalén. Dios había planeado que Jesús muriera, pero esto no disminuye la culpa de los que lo crucificaron. Debemos notar, sin embargo, que no todos los judíos son culpables de la muerte de Jesús. La Biblia nunca culpa a los judíos en general.
Por ejemplo, al mirar en Hechos 13, 27 al 29, Pablo, hablando a los judíos, no los acusó a ellos de la muerte de Cristo, sino a los que no lo conocían. Solo los judíos incrédulos fueron culpables de la muerte del Mesías. Tercero, Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Hechos 2:24 al 32. Pedro cita a David en el Salmo 16, 8 al 11. David profetizó acerca de la resurrección del Mesías. Cuando Pedro habló, David ya estaba en su tumba, pero la gente entendía que David no había profetizado acerca de sí mismo. El Espíritu Santo usó esta ilustración y explicación para convencer a muchos. Cuarto, Dios exaltó a Jesús y le dio el Espíritu para que lo derramara. Podemos ver la Trinidad mencionada en Hechos 2:33. El Padre exaltó al Hijo para sentarlo a su diestra. Este fue el lugar más importante, más poderoso y más honorífico. En Cristo también estamos sentados a la diestra de Dios, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 6. Algo muy importante en torno a la Trinidad de Dios. Por ejemplo, el Padre vino, dio a conocer su nombre, eligió a Moisés para que fuera el que guiara al pueblo a través del desierto, le dio las leyes, las regulaciones para que el pueblo aprendiera a tener una liturgia, para que aprendiera a adorar a Dios como debía hacerlo. Así que el Padre, luego de hacer su trabajo de dar a conocer al Hijo también que vendría, haciendo su trabajo, envía al Hijo para que el Hijo continuara el trabajo de guiar al pueblo, en esta ocasión sacar de la esclavitud del pecado al ser humano para que venga la libertad en Dios. Recordemos que Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto para ir a una tierra prometida. Cristo nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado para ser parte del gobierno de Dios. Interesante, mis hermanos, conocer todo esto. Así que el Hijo viene y da a conocer su nombre. El Hijo es el mismo Padre en forma humana. Juan 1:12 dice que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Pero luego el Hijo le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no vendría el Espíritu Santo a ustedes. Así que el Hijo parte, toma su lugar de preeminencia y luego viene el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés sobre los creyentes. Y ese Espíritu Santo que se derramó aquel día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que está hoy con la iglesia, guardándola, protegiéndola, enseñándole, recordándole todas las palabras de Jesús y esperando el retorno de Jesús. Así que el Padre hizo su función, el Hijo hizo su función y ahora el Espíritu Santo está con nosotros en la actualidad haciendo su papel de guardar la iglesia para presentársela a Cristo. Punto número C. Pedro explicó cómo puede venir Pentecostés para cada persona. Pedro habló acerca de dos niveles de bendiciones que Dios quiere para nosotros. Primero, Pedro habló acerca de la salvación. Su mensaje a la multitud causó sentimientos de culpa. Sus palabras fueron como un cuchillo que hirió sus corazones. El Espíritu Santo les dio convicción de sus pecados, hizo que se sintieran culpables. El sentimiento de culpabilidad que viene de Dios es como un don. Él lo envía para que nos detengamos en nuestro viaje por la vía del pecado. Recordemos que el Espíritu Santo vino para traer a la persona esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es que convence de culpabilidad al ser humano para que pueda dar el paso de arrepentimiento y pueda venir a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la obra del Espíritu de Dios que está trabajando desde la misma creación del universo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. Y ese mismo Espíritu Santo está trabajando con nosotros al día de hoy y está convenciendo a las personas a que necesitan a Cristo, a que vengan a Cristo, a que den el paso de fe, a que se arrepientan de sus pecados. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo, y también proteger a la iglesia y guardarla sin mancha hasta que Cristo venga. Algunos se apartaron de Dios cuando se sintieron culpables. Esto fue un grave error. Es natural que una persona con sentido de culpabilidad se aparte. Por ejemplo, Isaías se sintió culpable, impuro y temeroso de la presencia de Dios. Recordamos ese pasaje, ¿verdad? De Isaías 6, 1 al 5. Del mismo modo, Pedro tuvo sentido de culpabilidad en la presencia del Señor. La primera respuesta de Pedro fue: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero no desea apartarse de nosotros a causa de nuestros pecados. Su más grande deseo es perdonarnos y limpiarnos. Jesucristo no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Por lo tanto, nunca debemos apartarnos de Dios. El sentido de culpa es la invitación de Dios al arrepentimiento. Es importante entender todo esto porque hay muchas personas que no quieren venir a Cristo porque dicen que están llenos de pecados. Y realmente usted es el mejor candidato para venir a Cristo. Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Así que usted que está agobiado por el pecado, usted es el candidato idóneo para venir a Cristo. Es la mejor forma de venir a Cristo cuando usted está en una situación que no puede ya soportarla más. Es necesario que usted venga y pruebe a Cristo para que salga de esa situación en la cual usted se siente como un esclavo sometido a esa esclavitud. Recuerde que la persona que está enferma es la que visita el médico. El sano no tiene necesidad de ir al médico porque ya está sano. Ahora, los enfermos sí necesitan de la ayuda del médico para poder ser sanados. De la misma forma, todos nosotros necesitamos a Cristo, porque la carga del pecado es tan fuerte en nuestras vidas que necesitamos venir a Cristo para poder soportar esta situación, porque Cristo toma nuestras cargas, la carga sobre Él y nos libera a nosotros y nos da salvación y vida eterna. Así que si tú eres esa persona que no quieres venir a Cristo porque está cargado por el pecado, yo te invito a que deposite todas esas cargas en Cristo Jesús, que Él te puede librar de esas cargas y darte una vida nueva. Pedro les dijo que se arrepintieran y se bautizaran. Estos son los dos pasos a tomar que Dios exige de los pecadores: arrepentimiento y conversión. Pedro le dijo: arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios y para que reciban el don del Espíritu Santo que fue prometido. Pero Pedro aconseja: arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de los pecados. Así que la persona primero cree y luego procede a ser bautizada. Es la forma correcta. Y la Biblia nos da caso de muchos episodios donde las personas recibieron a Cristo, el bautismo en las aguas, y luego entonces recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Estos son los dos pasos que debemos tomar, que Dios exige de los pecadores. Arrepentimiento significa un cambio de opinión en cuanto al pecado y no volver a hacer lo malo. Los que se arrepienten se cambian del camino de pecado por el que conduce hacia Dios. Es imposible caminar en el pecado y hacia Dios al mismo tiempo. Así como nadie puede mirar al norte y al sur al mismo tiempo. Tenemos que escoger uno de los dos. Entonces, los que se arrepienten eligen fijar sus ojos en Dios y caminar hacia Él. La Biblia nos habla a nosotros de que hay dos caminos. Uno es el camino de la vida y el otro es el camino de la muerte. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Y la Biblia dice ahí mismo en el libro de Proverbios que el camino de la vida
conduce hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Entonces, no puede ser que una persona camine al mismo tiempo por el camino de la vida y por el camino de la muerte, porque el camino de la vida va en ascenso, va hacia arriba, mientras que el camino de la muerte va hacia abajo. Por lo tanto, no se puede tener un pie hacia arriba y un pie hacia abajo. Usted debe tener un solo camino en el cual debe posicionarse. Dios quiere la salvación para todo creyente, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios pone dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y Dios dice, escoge el camino de la vida para que viva tú y tu descendencia. Así que Dios está a tu favor. Dios quiere que tú sepas elegir. Dios quiere que tú elijas correctamente. Dios quiere que tú elijas el camino que conduce a la vida, que es el camino estrecho, el camino de la renuncia. Jesucristo habló de este camino y dijo que era estrecho y que son pocos los que transitan por el camino estrecho y que son más los que transitan por el camino amplio y espacioso. Así que yo te invito a seguir a Cristo por el camino correcto, el camino que conduce a la vida. Después que una persona es salva por Jesucristo, pasa a ser un creyente listo para el bautismo, como un primer paso de obediencia después de recibir a Jesús como Salvador. El bautismo en agua era un paso grande y radical para los judíos, porque ellos pensaban que este era solo para los gentiles. Puesto que ellos habían nacido judíos solamente, los gentiles que deseaban convertirse en judíos debían ser bautizados. Así es que Juan el Bautista escandalizó a la gente cuando dijo a los judíos que era necesario que ellos se arrepintieran y fueran bautizados. El bautismo es como un cuadro que se puede ver de una experiencia interna. Cuando un creyente es bautizado es porque sus pecados ya han sido perdonados. En esta forma demuestra que la vida antigua pecaminosa fue sepultada con Cristo. Así como Jesucristo fue a la tumba, los creyentes sepultan en el agua su vida pasada. Entonces, al salir del agua, demostramos que estamos resucitando con Cristo a una nueva vida santa, como dice Romanos 6, 1 al 4. Segundo, Pedro habló a la multitud de recibir el don del Espíritu Santo, como registra Hechos 2:38. Hay 5 lugares en Hechos en que Lucas se refiere al bautismo en el Espíritu Santo como un don. Primero, Jesús dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, Hechos 1:4. También Pedro dijo a los judíos que ellos recibirían el don del Espíritu Santo después de arrepentirse y ser bautizados. Tercero, Pedro reprendió a Simón, el que había sido hechicero, porque quería comprar la habilidad de impartir el don de Dios a otros. Pedro le enseñó que los dones de Dios no se pueden comprar ni vender, son gratis. El que quiera el don del bautismo en el Espíritu puede tenerlo. Note que los creyentes de Samaria no recibieron el don del Espíritu hasta después que se bautizaron en agua. Cuarto, Pedro estaba seguro de que los gentiles lo habían recibido porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quinto, Pedro recordó que Juan bautizó en agua, pero Jesús bautizó en el Espíritu Santo. Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, relata Pedro en Hechos 11:17. Algunos judíos se ofendieron cuando Juan el Bautista dijo que ellos necesitaban ser bautizados. Dijeron que ya eran hijos de Abraham, pero el bautismo de Juan no era para ser los judíos, sino porque tenían una necesidad en su vida. De la misma manera, algunos creyentes hoy se ofenden cuando alguien les dice que necesitan ser bautizados en el Espíritu. Ellos dicen que ya son cristianos, pero el bautismo en el Espíritu no hace a la gente cristiana, sino que es para aquellos que ya han creído. Los apóstoles ya eran seguidores de Cristo, pero ellos necesitaban el don del Espíritu Santo. Los samaritanos habían creído y habían sido bautizados en agua, después recibieron el Espíritu Santo.
Pablo predicó de Jesucristo a los 12 hombres de Éfeso, quienes ya se habían convertido y bautizado en agua. Después oró por ellos y recibieron la plenitud del Espíritu hablando en lenguas. Cada persona necesita recibir estos bautismos. Primero se arrepiente y se bautiza en agua. Entonces busca la llenura del Espíritu. El bautismo en agua es para el exterior del cuerpo. El bautismo en el Espíritu es un regalo que nos da el Padre para nuestro interior. Y ya vamos a concluir. Pida a Dios, pida a su Padre Celestial el don del Espíritu Santo y no deje de hacerlo hasta que lo reciba. Pídalo con una sonrisa en su rostro y confianza en su corazón. Los padres terrenales dan buenos regalos a sus hijos cuando éstos les piden. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden con persistencia. Él dará a usted el mismo don que dio a los 120 en Pentecostés. Dios no tiene favoritos. Venga a Cristo para recibir el bautismo en el Espíritu. Hebreos 13:8 registra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él va a quitar sus temores y convertirlo en un testigo valiente. Y nosotros hemos llegado al final de este episodio número 5, invitándote a que te suscribas a mi canal Edwin Almonte TV. Recuerda que cada lunes a las 9 de la noche estamos alojando un nuevo episodio. Si alguna iglesia quiere usar el contenido de esta serie de estudios para edificar a la feligresía, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Soy Edwin Almonte. Hasta un nuevo episodio.